Hola, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Milagros. Hoy me acompaña una invitada muy especial. Hola. Ella es Mar, es creadora de contenido, es comunicadora audiovisual, pero lo más importante es seguidora de Cristo. Y yo quise traerla e invitarla a este espacio para que nos comparta un poco más de su historia, porque para mí fue muy transformadora y me encanta que ese también sea un espacio para compartir testimonios. Entonces, amiga, bienvenida. Gracias, Sofi, por esta invitación. Me siento muy honrada. Yo no me pierdo en ninguno de tus podcasts. ¿En serio? También siento que Dios me habla demasiado a través de ti. Incluso voy a confesar, no sé si tú te acuerdas. ¿Qué? Una vez, pues no nos conocíamos, pero me hablaste mucho. O sea, me hice como mera revelación de algo que Dios me había hablado en oración. Y era como de que el Espíritu, uno no sabe cómo orar, pero el Espíritu Santo dice cómo. Y yo te escribí al interno y te mostré mi bitácora, te mandé una foto. Sí, no me acuerdo. Bueno, y yo como sabe, gracias. Entonces, ¿en serio? Sí, jamás pensé que iba a estar acá. Fue como en abril del año pasado. Oh my God. Entonces es muy lindo, como Dios une propósitos. Es verdad. Hay algo que yo aprendí en las iglesias de Estados Unidos y es que siempre compartían los testimonios diciendo como quién yo era, luego conocí a Jesús y qué pasó después. Entonces yo quisiera saber un poco más de quién eras antes de conocer a Jesús, como cuál fue esa causa que te llevó a querer cambiar tu estilo de vida y a buscarlo a Él. Yo siento que yo toda mi vida la viví en piloto automático. Pues como que no le encontraba un sentido y tampoco me motivaba por encontrarle ese sentido. Pero mediante fui creciendo, como que dije, hay algo más. ¿Y cómo me quito este sinsentido? Entonces yo, digamos, hice el colegio, porque te dicen, tú tienes que estudiar, tienes que hacer esto, ir a la universidad, pero yo, pues ni idea por qué, ni con qué sentido, ni nada. Entonces lo hacía como porque me decían, incluso yo escogí mi carrera. Yo decía como, pues sé que no me gustan los números, me gusta hablar, voy a coger comunicación social, ni siquiera estudié comunicación social, sino audiovisual, que porque era la más económica y ya después de estar en el medio, lo que fuera. Pero todo era muy en piloto automático, como Dios me lleve, Dios me traiga, literal. Y cuando cumplí 16 años, ya en esa etapa que uno sale del colegio, empecé a sentir con más fuerza como ese sinsentido, a cuestionarme como... Pues entonces, como que estoy acá guiada por quién, por qué, y sentía como ese vacío en mi interior, como que algo me hacía falta o que tenía muchas preguntas sin respuesta. Aunque siempre fui mucho como mi familia católica, de ir a la Eucaristía, mi mamá incluso era como la catequista, yo leía cuando era chiquita, era acolita, pero pues como hasta ahí, y nunca me obligaron ni me inculcaron nada, pero yo sabía de la existencia de Dios claramente. Y no sé cómo, empecé como esa búsqueda incluso solita, como que a intentar orar. Yo me acuerdo que caminaba y entraba a las parroquias con mi cuaderno y escribía cómo me sentía, pero todo tratando como de darle respuesta a esas preguntas y como tratando de encontrar ahí esa seguridad. Pero yo sentía una tristeza muy profunda. Entonces una vez estaba incluso con una novenita, o sea, yo no sé cómo entró a mi cabeza como buscar a Dios o como que esas herramientas. Yo juraba que en una novenita que leía todos los días iba a estar, como que si leía eso ya iba a estar bien, como era esa esperanza a la que uno se ancla. Entonces yo la leía todos los días, era como un devocional diario, eran como 100 oraciones, o sea, yo me repetía esa novena 2 veces completas. Dios tiene como formas muy peculiares de tocar la puerta y que yo siento que Él a todos nos habla de maneras diferentes y nos hace sentir únicos, o sea, nos hace sentir como uno dentro de un millón. Yo también tengo un recuerdo en la juventud de sentirme súper rara por buscar alternativas de Dios, por querer escuchar más de Él, pero es ese llamado y esa necesidad con la que Él nos creó de hacernos precisamente esas preguntas de por qué me estoy sintiendo así, por qué nada me llena, por qué esta relación es tan perfecta y aún así no me siento saciada. Entonces me pareció muy lindo escuchar eso también de ti. Yo digo que es el mismo Espíritu Santo que a uno lo empuja o lo guía, porque pues a una niña de 16, ¿quién le dijo que fuera a coger una novena, que fuera a la hora de Santo? Pues ni mi mamá, ni un guía, ni nadie. Solamente puede ser el Espíritu Santo que lo empuja a uno.
Entonces, bueno, recuerdo un día que estaba en esas llorando en mi cuarto y entró mi mamá y yo ahí llorando, porque yo lloro a los gritos, pues yo exploto mis emociones, entonces yo ahí llorando como si me hubiera muerto alguien y mi mamá entró, me acuerdo que se agachó, lloró conmigo y no entendía como qué me pasaba y yo le decía, mami, no sé, hace días estoy así, semanas y yo no sé, simplemente yo quiero llorar pero no me pasa nada. Entonces ella también se preocupó mucho y ahí me pidió como la primera cita con una psicóloga, que no la recomiendo, pues sentí como que, pues, porque estás llorando si lo tienes todo? Ay, entonces fue como, pues, me hizo sentir más mal, pero también me le puso como nombre de lo que sentía en ese momento, que aunque me sirvió para el momento, obviamente el problema no se fue de raíz, pues ella me dijo como que era la primera vez que entraba a la universidad, que ya había dejado el colegio, que incluso la primera vez que mis papás se separaban o que mi mamá estaba con otra persona. Entonces eso me hizo sentir calma momentánea. Es como también dice la canción de José, que he buscado en muchas partes, pero solo me quiero quedar en este lugar. Como que uno busca en muchas partes y sí te pueden dar una respuesta para el momento, pero el problema sigue ahí. Entonces tú por más que te llenes de cosas, ese vacío solamente lo va a llenar. Yo decía en un video en esos días, somos seres, tenemos un vacío infinito que solo lo puede llenar un ser infinito como Dios. Me encantó esa frase, me encantó. Entonces esa me la dijo Vero, sí, en una vez que me estaba, sí, entonces como que en ese momento como que menguó la situación y bueno, ahí me motivé, mi mamá me compró una cámara, empecé a hacer mis videos, como que bueno, ya, ¿quién soy yo? ¿Qué hago? Como a darme más lucecitas verdes y seguir como con Dios, pero a mi manera. Como un pie adentro y un pie afuera, yo creo que muchos empezamos así. Exacto. Y mi mejor amiga conocía la comunidad. Ella conoció el grupo y ella así de una dijo, meto mis 2 pies. Entonces, bueno, ella me llevó, yo fui una vez y sí, pues como que desbloqueé la comunidad de mi cerebro. Entonces ya yo seguía viendo los videos. Como siempre, yo sentía esta tristeza, pero yo siento que fui responsable al tenerla. Como que no me abandoné ahí, sino que yo quería quitármela, pues quería seguir mi vida y yo buscaba por todos los medios, entonces yo leía libros, yo escuchaba un montón de podcasts de crecimiento personal, o sea, yo hacía de todo por todos lados, no necesariamente espiritualmente. Entonces entré a la universidad, conocí a alguien, empecé una relación. ¿Tu primera relación? Mi primera relación formal. Ya como que también se me empezaron a abrir los ojos, más caminos, salidas, incluso oportunidades laborales. Y como yo hasta ese punto no sabía pues quién era yo, cuál era mi propósito, como que qué me gustaba, o pues estaba en la universidad porque te dicen tienes que ir a la universidad, pero como que yo nunca me visualizaba. Fue muy fácil ver a esta persona, que en principio también era una persona mucho mayor que yo, que ya tenía su vida resuelta en muchos aspectos, ya iba muy avanzado en la carrera, ya tenía experiencia laboral, tenía una red de contactos, entonces yo como, pues ya es muy fácil yo crecer aquí al lado de esta persona y también lo tengo todo resuelto prácticamente. Se me hizo muy fácil como esa pereza también de no sueño por mí y ya mis sueños están con él. Él me resuelve. El hombre que resuelve. Sí. Y fui como abandonando mis sueños e intentando encajar allí, como en el proyecto que él ya tenía o a su sombra o en su reflejo. Entonces, pues incluso valoro mucho que él también estaba como muy motivado en enseñarme o en que yo creciera, pero también como con lo que él tenía. Y yo nunca sentí que era como completamente mi lugar o mi sueño. Entonces digamos que fuimos creciendo los dos mutuamente, él también con más freelance, con más proyectos, pues aparte de que siempre había estado como solita, o sea, yo no siento que era como introvertida, o sea, siento que pues mi personalidad es normal, sí, sino que como que, pues no es que introvertida no sea normal, pero así. Pues no te estoy diciendo normal. Me refiero a que mi personalidad, o sea, tú me ves y yo soy abierta, soy y así, extrovertida. sí. Pero yo siento que en ese momento, al no tener claro ni quién era ni para dónde iba, como que me costaba mucho ser como yo era. Auténtica. Como, ser auténtica y como que tenía que encajar en lo que la sociedad exigía. Y de pronto como en un rol más mayor, como más de adulta, cuando tú de pronto estabas iniciando la universidad o estabas a mediados de la universidad, esta ya era una persona que se movía en los negocios. Exacto. Entonces ya tú eras más un rol como de mujer y mujer adulta. Y yo siento que la primera relación es muy importante porque nos moldea en
gran parte, y si esa primera relación es con alguien mayor, nos va a moldear pues en carácter y bueno, suponiendo que igual fueran de la misma edad, siento que nos moldea y nos enseña a amar. Y si no es una buena relación, como muchas veces es, porque es que es nuestra primera relación y se cometen muchos errores, nos queda ese recuerdo de que amamos así. Y yo siento que eso, por ejemplo, en mi vida, Dios cumplió un rol muy importante en reaprender a amar. Yo de mi primera relación, todo lo que había aprendido, no mentiras, no todo, pero sí siento que muchas cosas las aprendí mal, las aprendí de una manera que no era sana. Y me encanta porque lo pusiste en palabras tal cual lo quería decir, como que pues yo tuve que crecer con otra imagen. Tal vez no me dejé explotar como esa niña o como esa vida de universitaria normal, porque ya empecé a entrar como a otros círculos. Yo no sé, yo siempre sentía que yo no encajaba, pues que yo no tenía por qué estar ahí, o como que era la hija del que lleva a tu hija al trabajo. Y que yo me tenía que esforzar por hacer todo bien cuando ni siquiera sabía aprender una cámara o tocar un equipo. Entonces esa persona también era de mucha autoridad. Y claro, pues yo no le atribuyo como la culpa, sino que también como que todo fue patrocinado por mis mismas heridas, porque a mí me daba miedo como poner un límite, venía de muchos años sin saber para dónde iba o qué quería o qué me gustaba. Entonces lo que tú digas, yo soy lo que tú digas, yo hago lo que tú hagas, estaba como oprimida en ese sentido y esa tristeza seguía en mi corazón. Ya llegó la pandemia y en el fondo seguía sintiendo ahora más esa tristeza, porque tampoco lo tenía él, ya me había vuelto muy dependiente, entonces como que ahí fue peor. Toda mi vida sin saber quién soy, te encuentro a ti, ya no te tengo presencial y bueno, entonces ¿quién soy? Como que cada vez yo siento que Dios abría ventanitas como de ¿quién eres tú? Sí. Averigua quién eres tú. Aún dentro de las relaciones, él como que nos lleva por un camino de igual te tienes que descubrir, igual tienes que darte cuenta que eres independiente, que eres fuerte. Yo, por ejemplo, en mi relación, aún los dos siendo buenas personas, yo he compartido que yo siento que Dios nos separó y nos dio un tiempo a distancia en el que yo pudiera autodescubrirme, darme cuenta que no debía amar desde la dependencia, que tengo un valor sin que constantemente me estén afirmando, me estén diciendo que soy valiosa o me estén llenando de ese amor que uno muchas veces le reclama a la pareja, como que no me siento amada, y uno cree que es culpa de la pareja, pero en verdad es como que tienes adentro que constantemente no te sientes amada por más que las otras personas hagan por ti. Quería preguntarte cuánto tiempo pasaste en esta relación y cuál era tu sentimiento. O sea, yo sé que tú ahora lo ves con otros ojos, pero tú en ese momento sabías que no era lo más sano para ti, o sea, lo sentías en el fondo, o tú estabas como engañada y feliz al lado de él. Las dos. Bueno, esa relación duró 4 años y yo como que yo no contaba, como era siempre tan solita, como que por ese miedo a abrirme o a mi personalidad de pronto choca, no sé qué, yo era sola y dependía de él, como que éramos él y yo. Y nunca tendía como a contar las cosas que pasaban dentro de la relación, precisamente por ese miedo como a ser juzgada, o por ejemplo mi mejor amiga, que ya tenía como un conocimiento más espiritual y trascendental, siempre me decía como que es una persona muy mayor, es que es un yugo desigual, es que tú vas a querer orar con alguien, y yo no, o sea, teníamos las peores discusiones, entonces yo por llevar mi vida a mi manera, entonces yo prefería no contar nada o no contar de lo que pasaba porque, ay, bueno, ya me va a regañar, y lo peor es que era que tenía la verdad, pero a uno le choca, como hablábamos ahora, esas cositas. Entonces muchas de las cosas como que yo las normalicé. Y también consumía mucho contenido así como de pareja, de crecimiento. Y yo siento que también el mundo te abre otra mirada hacia este tipo de cosas que tiene muy normalizadas. Sí. Entonces te dice, no, es que es normal que las parejas peleen, o tal vez las infidelidades son normales, tú tienes que luchar, tienes que poner todo en una balanza. Entonces yo como, bueno, vamos a hacerlo todo por mi relación. Y como ya habían pasado tantos años en los que prácticamente literal vivíamos juntos por semanas, o sea, yo era la esposa prácticamente. Ya todo estaba muy organizado, muy en su lugar. Sí, yo siento que, por ejemplo, o sea, por lo menos las microinfidelidades están súper normalizadas. Para mí, en las relaciones que yo conocía, estaba súper normalizado que los hombres se mandaran, por ejemplo, pornografía
en los grupos de WhatsApp. Y yo creía que eso, o sea, que uno cree eso es normal. Sí, como que sí, ellos, ese es su lenguaje, o sea, hay que dejarlos vivir, o sea, no hay que castrarlos, pues cosas que uno ahora dice, no, y que uno sí sabe que puede encontrar hombres que no tengan como esas, ¿cómo se dice? Ataduras, que no tengan como desórdenes esos, que no, sexuales, exacto, que no tengan esos desórdenes. Uno cree que ese es el común denominador y no es exacto. Así. Y en todos los sentidos también te dicen como, ay, no, es que es normal que los hombres de pronto sean más callados, que no quieran, pues uno ahora conoce un montón de cosas ahora de la psicología, que el apego evitativo, que no sé qué, entonces, ay, bueno, los hombres son así, ¿para qué le voy a incomodar? O sea, todo lo normalizaba, y entonces en normalizar eso, yo sentía que mi relación era perfecta, porque yo ya me sentía una adulta, la que tenía un esposo literal, la que tenía la mejor relación, cuando ni siquiera a veces se podían tener estas conversaciones profundas, porque simplemente por no molestar o por no incomodar. Entonces yo era perfecta porque no profundizábamos, porque no levantábamos como el tapete a ver qué había ahí debajo. Entonces yo estaba pues engañada que era la mejor, en el mismo, siendo supuestamente consciente de que habían esos errores, pero que eso era normal de todas las relaciones, y que tú tienes el reflejo también de tus padres o de otras relaciones, y que eso siempre pasa, y que hay que hacerlo funcionar, y que hay que luchar, porque encajamos, porque contigo me siento bien, y uno cree que nunca se va a sentir así con nadie. Incluso tú me contabas que tenían proyectos juntos, que una vez fuiste a Bogotá, ¿puedes compartirnos un poco de eso? Sí, nosotros entonces en este tema del freelance o del mundo audiovisual creamos incluso una empresa, entonces hacíamos como varios rodajes, incluso una vez trabajamos con Apple TV, él fue también como a hacer un rodaje allá a Bogotá, él no podía por unas responsabilidades que tenía acá, entonces me delegó como esa responsabilidad a mí, y yo como, entonces también fue como, bueno, entonces ¿será que yo también puedo? No, o sea, no quiero tampoco reflejar como que sentía esa presión de su parte, sino que también era yo que me limitaba, literal, anotaba todo, o sea, yo lloraba antes de irme, como yo no voy a ser capaz, y yo paso uno, abrir la aplicación, pasó esto, no sé qué, era incluso hablar en inglés que yo ni sabía, pero yo no sé ni cómo me defendí, entonces fue una experiencia, lo que hablábamos ahora, como Dios incluso dentro de esas relaciones, y se vale de eso para abrir puertas, como que bueno, mira que tú puedes, mira que tú puedes sola, mira que también estás conmigo, y yo ya empezaba como a construir esos hábitos de oración, entonces yo recuerdo que incluso por allá en el hotel yo me levantaba y ponía dizque la dosis diaria, y habían que madrugar a los rodajes como a las 2 de la mañana, y yo madrugaba antes para orar, y yo, Señor, que no sea yo, que seas tú, por favor, y de cierto modo siempre me sentí respaldada y lo pude. Entonces, bueno, así fuimos creando como esa empresa, y ahí como a esos rodajes ya teníamos un plan, incluso ya nos íbamos a ir a vivir juntos, ya teníamos como el ahorro, como que bueno, entonces ¿para dónde vamos? Mejor cuando tú ahorres esto, y fue muy lindo porque tú ahorras esto, yo ahorro esto, y cuando tengamos este capital ya nos vamos. Y yo sabía que yo tenía ese capital rápido, pues yo estaba trabajando, yo hacía cuentas, eso eran 5 meses literal en que yo tenía ese dinero. Y nunca pelechó, pues como que siempre pasaba algo, llegó mi mascota, no sé qué. Y ahora que ya no está cuando recién terminó la relación, yo conseguí otro trabajo, bueno, ya no les voy a hacer spoiler, pero como que yo conseguí otro trabajo, y de una yo tuve ese capital, y a él también le empezaron a salir más proyectos, y de una tuvo ese capital. Entonces fue como juntos. No se pudo porque Dios tampoco quería permitir que diéramos ese paso, pero separados sí había un propósito mayor. ¿Cuál fue ese momento que tú como que tuviste esa revelación? Porque tú venías construyendo ya una relación con Dios. Me parece muy lindo como la construiste, porque fue como paso a paso. O sea, primero como que escuchabas la palabra de Dios y decías, me cuadra, pero no me cuadra. A pasar, digamos, ya a tener hábitos de oración todos los días. O sea, yo veo que ya habías avanzado mucho en esa intimidad con Dios. O sea, como ¿cuál fue la red flag más grande para ti? Como lo que menos te cuadraba, como esto no va con mi proyecto de vida. Y segundo, ¿cuál fue ese momento de revelación que tú dijiste, hasta acá voy con esta relación? Entonces, a medida de que yo ya me iba como teniendo todo mi tiempo para Dios, acercándome más a Él, como que poquito a poquito le fui metiendo cosas. Entonces al principio eran 10 minutos, después 20, después ya me extendía, y no solo leía eso, sino que, ay, bueno, ¿y qué dice otra versión? ¿O qué dice eso? Y como que
También la Biblia dice que la fe entra por el oír y por oír la palabra de Dios. Puede que por la noche yo ni me acordaba qué hice por la mañana, pero de construir ese hábito día a día, yo siento que algo se fue expandiendo como en mí. Y la verdad, yo hasta ahora digo como, ¿en qué momento? Pues como que de verdad fue transformador. También hay otro texto que me gusta mucho y es como del Espíritu, habla del Espíritu Santo, que es como el viento, que tú no sabes ni de dónde viene ni hacia dónde va, pero que cuando pasa lo transforma todo. Entonces es como, yo no sé en qué momento puedo explicar que mi vida cambió, pero de un momento a otro lo transformó todo, entre más, como que él me iba cautivando. Así fui construyendo como ese hábito y ya cada vez me fui sintiendo más enamorada y también descubriendo muchas cosas de mi espiritualidad, muchas cosas de Dios, que claramente encontrar a Dios es encontrar un tesoro y un tesoro que tú también quieres compartir con las personas que amas. Entonces ya aquí entra la segunda respuesta, que es como el detonante y que vi que como que ese ya no era mi lugar. Porque en todas esas oraciones con Dios, aunque yo no sabía muy bien para dónde iba, siento que Él me fue forjando mi carácter, dando ese propósito de vida, esa orientación, como tú puedes, tú estás conmigo, como que todas esas afirmaciones que Dios te da. Y entonces ya yo dejaba de ser más sumisa o más, eso es como la trampa de subyugación, y quería también alzar mi voz, alzar la voz que Dios me había dado. Entonces, una vez tú quieres como compartir esto, lo quieres compartir con la persona más importante para tu vida, que quién es tu pareja y la persona con que vas a vivir el resto de tu vida y con que tienes pues esos planes de casarte y demás. Esta persona creía algo completamente opuesto a lo que yo estaba empezando a creer, a descubrir esta verdad, y algo que hablábamos también era como que tú puedes creer lo que quieras, pero es muy importante que tu pareja o que la persona con la que esté no solo crea en Dios, sino que crea lo mismo que tú crees de Dios, porque entonces ahí van a empezar como esas divisiones. Claro. Sobre todo a la hora de crear una familia, porque entonces, ¿con qué creencias vamos a criar a nuestros hijos, por ejemplo? Exacto, y por esa misma normalización de que hablábamos ahora, como que, pues eso puede ser normal, hay familias en que tú crees en una cosa y yo creo en otra, e incluso eso lo hablábamos o lo planteábamos así, pero yo decía, no, pues yo quiero que mis hijos crean en Jesús, pues quiero que también preparen su camino, despertarme y orar. Porque desde la manera que nosotros percibimos a Dios es como que Dios es transversal a todas nuestras áreas, o sea, el área económica, el área afectiva, el área profesional, todo, mientras que hay personas que ven la espiritualidad solo como una área, o sea, como que listo esto, pero no afecta las otras cosas de mi vida, pero en nuestro caso es muy importante para, pues a la hora de compartir con una pareja. La espiritualidad no es como un hobby, no es como que a las dos nos gusta crear contenido, a mí de moda y a ti de cocina, no, pues es algo que de verdad va en cada área, y como yo te decía, en todo este proceso del que yo fui descubriendo quién era, yo me fui dando cuenta que totalmente dependía de Dios. Yo sola no hubiera podido ir a Bogotá a conectar un cable, fue porque me entregué a Dios, fue porque se lo pedí a Él, fue porque de verdad me hice chiquita y reconocí esa debilidad, esa vulnerabilidad, ese no puedo, no sé para dónde voy, te lo entrego a ti, y me dejé guiar. Cuando teníamos estas conversaciones profundas, nunca llegábamos a nada, porque era completamente opuesto. Y como les contaba, una persona mayor, una persona más dominante y una persona que no sabía ni estaba segura de lo que estaba viviendo, ni de lo que quería, ni para dónde iba. Entonces yo tenía cero argumentos para defender mi fe, más que mi experiencia, que si tú no lo vives, pues nunca me vas a entender. Hay muchas cosas que incluso yo también cuando las comparto, es como, la gente sí me estará entendiendo lo que yo quiero decir, es como algo súper del espíritu. Entonces ya eran discusiones más profundas porque siempre yo sentía que perdía, pues como que no era una competencia, claro está, pero yo como mi argumento totalmente invalidado, como que habían preguntas que yo no podía responder, o aunque tenía la respuesta, siempre tenía la razón él, pues como que siempre la persona de más autoridad, y no había ahí como cómo seguir, cómo fluir, y ya empezaron a ver cosas que yo decía, no, es que esto no me gusta, es que yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer lo que tú dices, o hoy yo quiero dormir en mi casa y no quiero dormir acá, o hoy yo no quiero ir a este rodaje. Incluso a veces hasta yo me sentía culpable como yo no hablaba para que no hubiera un problema. Entonces si había un problema yo me sentía culpable. Entonces yo era la que tenía que pedir perdón por simplemente
Poner el límite. Poner un límite o tener un sentir en mi corazón, que incluso puede que no fuera el sentir más maduro, pues también era una niña, puede que yo no tenía la razón, pero no se debe sentir así uno alzar su voz y decir lo que quiere, o bueno, mira, tú quieres esto, pero la verdad es esta, pero te escucho, te valido, no sé, pues eso suena muy romántico, sí, pero así tiene que ser. Entonces en una de esas le dije a mi mejor amiga como que ya estoy cansada de estar triste, en serio, y mira que habían pasado 4 años. A mí me parece muy lindo porque pasaron 4 años, pero yo nunca sentí que pasaron 4 años de tristeza, porque siento que siempre estuve acompañada por Dios, que desde el primer momento yo dije como, bueno, si tanto hablan de Dios, de que Él cumple, de que Él promete, de que Él sana, yo voy a estar acá hasta que Él me sane, dure lo que tenga que durar, o sea, yo no voy a dejar llorar, o sea, tampoco ni siquiera por el interés de que me sanara, sino porque ahí me deleitaba. Entonces yo nunca sentí que pasó tanto tiempo como, ay, ¿cuándo será que se me quita? ¿Cuándo será que se me quita? Como que de cierto modo me había acomodado en ese desierto, pero también confiada en que algún día iba a salir. Entonces pasó todo este tiempo en esta misma situación y ella me dijo como, tienes que ir al retiro de inicio y la vida te va a cambiar. A mí también me quitó la tristeza. Entonces yo como, pues bueno, voy a agotar el último cartucho. Entonces fui a ese retiro y siento que ahí mi vida cambió. Fue muy especial porque siento que tuve un encuentro así personal con Jesús. Como que ya no era mientras lavaba los platos o mientras escuchaba en mi soledad la prédica, sino que lo vi cara a cara. E incluso allí oramos por ese sinsentido de vida o como ese espíritu de muerte, eso que tenía, y como que encontrar lo que yo tenía como la raíz y orar por eso, y de verdad que en el nombre de Jesús eso saliera de mi vida, yo me sentí libre. O sea, yo sentí que algo salió de mí literal, y desde ese día hasta hoy yo no volví a tener esa tristeza o ese sinsentido de vida, porque siento que ahí descubrí que el sentido de mi vida era Jesús, era como estar a sus pies. Aunque ahí todavía medio seguía haciendo las cosas a mi manera porque todavía tenía esa relación. Entonces ya poco a poco siento como el Espíritu Santo me fue haciendo que esas cosas me incomodaran. Sí. Como que ya esta no soy yo, como que ya yo te quité esta tristeza, ya yo hice la obra en ti, ya tú eres una nueva persona y estas cosas que estás haciendo actualmente no hacen parte de tu identidad ni de tu personalidad. Cosas tan simples, no solo de la relación, como la música, pues como que esto que estoy escuchando me incomoda, como, ay, yo soy esto que dice ahí, no. Total. Como, exacto, entonces como, no. Entonces, entre eso también la relación. Estábamos supuestamente en de los mejores momentos, pero yo recuerdo que yo me levantaba a su lado y yo como que él seguía dormido, yo miraba el techo y yo como... No, esto no es lo que yo quiero para mi vida. La conciencia de pecado. Exacto. Y yo recuerdo muy bien como esa cena que ni siquiera le dije buenos días, sino como, ¿y cómo vamos a buscar a los niños? Y cuando yo quiera orar, pues cuando yo quiera orar y le diga que pidamos a Jesús, tú les vas a decir que Jesús no es lo que yo creo. Y yo sé que uno no tiene que obligar a nadie, ellos decidirán su camino cuando quieran, pero que por lo menos en mi conciencia está que hice todo lo posible para criarlos de esta manera. Entonces yo decía, no, pues no sé, eso me causaba mucho conflicto y ya me empecé a no sentirme cómoda, porque como decía Sara en el podcast, la primera decisión más importante de la vida es elegir a Dios, y ya lo elegí. Ahora la segunda es elegir a mi esposo. Elegir a mi esposo, con quien voy a estar el resto de mi vida y con quien puedo compartir esta decisión, que él también ya haya elegido a Dios. Y que Dios se plazca en esa relación, que lo vea y sea de su agrado. Exacto. Es que, o sea, eso nace del espíritu, como el querer honrarlo en todas las decisiones que tú tomes. O sea, tú te puedes salir del trabajo de tus sueños y tú dices, pero es que este trabajo no honra a Dios. Exacto. Se vuelve como cada vez más y más grande, como que cada vez pesa más ese aspecto de tu vida. Sí, es que como tú decías, Dios transversaliza todo, tanto como, Señor, ¿qué quieres que haga con este dinero? Sí. Señor, ¿qué hago cuando me voy? Pues como que de verdad Él tiene que ser el centro. Entonces como que una persona que piensa en yo todo lo puedo, no necesito esa fuerza superior, y tú que sientes que sí dependes de Él, es muy difícil. Y en ese retiro ya empecé como a abrir mis caminos de hacer más amigos, conocer personas con las que sí podía compartir como esta misma fe.
Y entre ellas estaba Sara, que recuerdo que un día fui, porque ella vivía cerquita a mi casa, vive cerca a mi casa. Entonces fui a hacerme las uñas y yo no sé, ahí salió toda la verdad. Yo siento que fue el Espíritu Santo, porque como te digo, yo nunca hablaba de lo que pasaba dentro de esta relación. O sea, incluso que también me daba como vergüenza aceptar muchas cosas que yo dejaba pasar o normalizaba. Todas como esas que, red flags. ajá. Y yo como pues, como que van a decir que yo dejé pasar esto, o no van a entender que es normal, porque tienen otra mirada. Y yo no sé, arreglándome las uñas, eso salió de mí. Entonces, Vómito verbal. literal, es que arreglarse las uñas trae, de verdad, uno habla de todo. Entonces yo decía todas estas verdades, le contaba todo lo que pasaba dentro de la relación, y yo me escuchaba y yo como, ¿qué? Yo estoy diciendo esto. Esta es mi relación, esta es la relación perfecta que yo tengo. No puedo creer que todo esto esté saliendo de mi boca. Y yo recuerdo que Saris también se puso a llorar. Ella como que se aguantó mientras me arreglaba las uñas. Y ya cuando llegó el turno de ella hablar, como que explotó. Y yo, ¿por qué estás llorando? Si para mí es normal. Pues como que, y ahí me di cuenta como que no es normal. Y ahí siento que fue como ese clic de la verdad que me hizo libre, porque una vez yo confesé todo eso, una vez yo dejé que todo eso saliera a la luz, empezó a tener sentido todo lo que estaba pasando en mi vida y como a coger forma y a abrirse las puertas para salir de allí. Entonces, Saris me dijo como que tienes que ir a terapia, para que hables pues esto. Yo fui a terapia y recuerdo que conté toda la historia. La cita dura 1 hora y yo me demoré 55 minutos. Y me dijo la psicóloga como que, bueno, ya no te puedo decir nada. Pues me dijo como a grosso modo lo que estaba pasando, como la manera en que yo me estaba vinculando desde la herida paterna, desde esa autoridad, desde la edad en el amor en esas situaciones, lo de la importancia de que es importante que tu pareja crea lo mismo que tú crees de Dios. Y me dijo, pero pues no te preocupes, no te adelantes, vete, óralo, y nos vemos dentro de 15 días. Y yo ahí dije como, bueno señor, ya he escuchado a Cata, que es mi líder, ya he escuchado a Sara, que es mi amiga, ya he escuchado 1000 prédicas, ya he leído un montón, ahora ¿qué me dices tú? Pues han pasado muchas cosas fuertes en estos días que no he podido ni procesar, pero ¿qué me dices tú? Me levanté a las 4 a orar y dije como, Señor, lo que tú me quieras decir, te lo entrego, y empecé a escribir, incluso tengo en la mente como el dibujo que hice, que era como un altar y el nombre de él, como que te entrego este ídolo, yo quiero vivir tus planes, yo quiero vivir lo que tú tienes para mí, yo no quiero nada más sino seguirte, hacer tu voluntad, hacer lo que tú quieras. Y pues era muy lindo como todo se iba encajando. Yo puse como un en vivo de José y escribí, ¿por qué lo tengo que dejar si él es bueno? Me acuerdo que tal cual lo escribí así. Y, o sea, 1 minuto después, José dijo en el en vivo, es que Dios quiere que sueltes lo bueno para que recibas lo perfecto que viene de Él. Y fue como, no. Entonces, bueno, esa oración fue muy reveladora, fue muy de rendirme, de entregarme, y le seguía pidiendo que me mostrara el corazón de esta persona. Muéstrame si lo quieres para mí, muéstrame quién es Él, muéstrame si es acorde a ti. Y efectivamente así fue. Él me fue mostrando muchas cosas que me incomodaban. Como que se te quitara un velo. Como si se me quitara un velo. Y a mí esto me costó mucho, porque yo siento que Dios es muy paciente, Dios es muy caballeroso, Él nunca te va a imponer nada. Yo jamás sentí que Dios me dijera, termínale. Y eso se me dificultaba más, porque yo decía, ¿por qué lo tengo que soltar si Él es bueno? ¿O por qué lo tengo que soltar si Dios no me lo está pidiendo? Pero yo esperaba abrir la Biblia y que ahí me dijera, deja a tu novio. Sí. O escuchar una voz, y así no es Dios. Yo entendí que Dios te muestra una verdad. Sí. Y tú, con base a esa verdad, tienes que tomar una decisión desde la lógica que incluso te da el Espíritu Santo. O sea, Él me está mostrando esta verdad, Él me está mostrando que Él es así, 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 que con Él no puedes tener esto y esto, que elige seguir ahí o no. Y va creciendo como esa convicción en el corazón, o sea, Exacto. aun cuando tú lo amaras, yo me imagino como ese, o sea, el espíritu saltando. Es algo más fuerte. Sí. Es algo más fuerte. Entonces, era yo la que tenía que tomar esa decisión. Y recuerden que mi psicóloga me había dicho, nos vemos en 15 días, pero todo esto pasó en 1 semana. Y yo cada día, o sea, cada minuto, yo veía cosas que ya no iban con mi espíritu. Y yo le escribí, yo no aguanto más, por favor atiéndeme ya, porque yo ya no
quiero seguir como con buenos días, amor, si yo no, ya no quiero. Y yo nunca me había sentido tan determinada, tan segura. Pues mira que yo crecí como con ese miedo de alzar mi voz, de decir lo que quería, de defender mi punto, pero eso se sentía tan propio, tan mío, tan que valía la pena que yo, o sea, no me importa lo que tenga que dejar, a lo que tenga que morir, yo elijo a Dios y todo lo que tenga que ver con Él. Decidí terminar esta relación, nos reunimos, o sea, le hice una carta súper larga y yo me sentí tan tranquila. Aquí es donde nos reímos la otra vez porque yo siento que fue el mejor día de mi vida. Pero no fue, o sea, no, obviamente fue muy duro y me duele todavía. Sí. Pero fue el mejor día de mi vida porque yo me sentí muy respaldada por el Espíritu Santo. O sea, yo sentía que Él estaba a mi ladito, que Él hablaba por mí, porque, o sea, para mí decir 5 hojas de lo que yo sentía, o sea, eso fue un hito en 4 años, y como que sentir que yo estaba hablando de lo que yo sentía, de lo que era importante para mí, y de que estaba guiada por el Espíritu Santo, para mí eso fue un regalo inmenso. O sea, sin soltar ni una sola lágrima. Y no solté ni una sola lágrima, o sea, yo estaría muerta del miedo, claro, pero yo sentía una seguridad, un respaldo sobrenatural, que no era yo para nada, y desde ahí mi vida dio un giro por completo, porque siento que moría a mí, moría a mis intereses, moría a lo que yo quería por Dios, y eso vale completamente la pena. Ya esa presión que sentía de las que les contaba antes se quitó, porque sentía que ya yo podía hablar de lo que quería, lo que me gustaba, y estaba en el lugar correcto, con las personas correctas. Entonces fui haciendo una red de amigos, incluso ese mismo día que terminamos, yo salí ahí a reunirme con mis amigos y era la primera vez que yo estaba con mis propios amigos, que me escucharon, que me hablaron y éramos como, no, es que hay fiesta en el cielo. Entonces, y esos amigos los conseguí una semana antes de terminar esa relación. Como que yo después de ese retiro ya empecé a congregarme más, a ir más seguido a los grupos porque yo quería sentir eso que sentí. Entonces ahí ya fui conociendo a personas y fui haciendo como esta red de amigos y yo sentía que era Dios diciéndome como, mira, entrégamelo, que yo ya tengo esto para ti. Entonces tampoco digo que ha sido fácil, aunque he estado muy acompañada. Obviamente tú estás dejando, es morir a uno porque tú estás dejando 23 años de vida, 23 años de costumbres, de tus moldes, de tus maneras, por vivir algo nuevo. Entonces, así tú tengas la convicción más firme, así Dios sane y haga milagros, Dios también es un Dios de procesos. Mi psicóloga me decía, es que tú tienes 5 años en tu cabeza, tus últimos recuerdos son de 5 años que están pegados a una persona, a unas maneras, a unas costumbres. Entonces, por más que yo ya tenga mi convicción clara, obviamente a veces es difícil y en ese proceso de duelo, como de resignificar, volvimos a tener contacto o de, ay, ¿será que ya cambió? ¿Será que ya cree en Dios? Pero no, siempre es lo mismo y es ese mismo espíritu que no te deja porque ya tú tienes esa convicción. Entonces, por más de que tú intentes irte por otro camino, el espíritu ya está dentro de ti y es como que nada más de esto importa. Este año me invitaron también a contar mi testimonio por primera vez, era mi primera prédica y recuerdo que semanas antes como que yo había vuelto a abrir esta puerta con él porque siento que yo tapé este duelo con muchas cosas, como que bueno, es que si ya tengo a Dios, ya tengo la mejor parte, no me tiene por qué doler o no tengo por qué estar triste, pero como decía, Dios es un Dios de procesos y son 5 años que tú estás borrando de tu mente y sí o sí tienes que vivir un duelo, porque un duelo duele. Entonces yo, bueno, primero mis amigos, súper wow, luego me conseguí otro trabajo y yo, wow, bueno, trabajo, luego me fui a viajar, hasta estuve en otra relación, o sea, yo hacía de todo como para quitarlo del lado, pero tarde que temprano esta cosita volvía a salir, como que me duele, me siento extraña, o me hace falta esto que me resuelvan, como que lo quiero, lo extraño. Entonces yo volví a abrir como esta puerta, como, ay, ¿será que ya cambió? ¿O por qué lo estoy pensando tanto? Y sí hubo como un tiempo en el que volvimos a hablar o a vernos y a mí ya me habían llamado a predicar. Entonces yo me sentía súper culpable, yo me sentía muy inmerecida de estar como contando ese testimonio y como estaba tan vulnerable y tan reciente el tema, hay esta parte del testimonio en la que hablo de él, yo sentí que ahí iba a llorar, que me iba a doler mucho, que me iba a quebrantar, pero fue todo lo contrario. Esa parte la conté como con mucha naturalidad y de verdad en la prédica lloré cuando conté que Dios me dio el nuevo nombre de Mar. Entonces ahí entendí como que
es que mi testimonio y mi historia no se trata de que dejé una relación. Mi historia de verdad se trata de que conocí a Jesús, de que quiero estar a los pies de Jesús, que en Jesús encontré mi sentido de vida y que por ese sentido de vida y que por ese propósito ahora soy quien soy y ahora tengo una identidad y ahora tengo una voz y ahora soy su hija. Hermoso. O sea, me parece demasiado valiente todo lo que compartes. Yo sé que estás respaldada totalmente por Dios. Sé que a más de una persona necesitaba escuchar esto, de lo difícil que a veces es dejar esos ídolos que nosotros mismos construimos, pero esa resignificación me parece que tiene todo el sentido en el momento que tú dices, mi historia no se trata de lo que dejé, sino a dónde llegué. Por eso yo te decía, Mar, yo quiero que tú compartas esa parte porque a mí como que me eriza la piel. Por último, quisiera que nos contaras un poquito de esa nueva identidad, eso que decías que es ese nombre de Mar. Quisiera como saber en qué está tu identidad en este momento, en qué está puesta y cómo ha cambiado tu vida y cómo ese nombre como que lo representa en gran parte. Esto del nombre también, sí siento que en mi vida desde ese momento hubo muchos cambios. O sea, cuando yo elegí a Dios, Él fue inmediato con todo. O sea, cambió mi trabajo, cambió mi red de amigos, hasta mi familia, porque también me decían como es que Dios es un Dios de orden. Mi papá, mi mamá y mi padrastro empezaron a ir a la comunidad, a empezar un proceso de fe, entonces como que todo me cambió así, tuve un nuevo trabajo e incluso hasta el nuevo nombre. Cuando yo entré con esos nuevos amigos, todos me empezaron a decir Mar. Había otra Mariana en el grupo, pues ya ella era Mari, y recuerdo que incluso él hizo una encuesta, como, ay, ¿cómo te decimos? Mari y Mar, y yo como, ay, me gusta Mar, y fue tan natural que todos me empezaron a decir Mar, incluso por fuera de la comunidad donde yo llegaba, era Mar, incluso en el café del Starbucks, como que Mar, y yo, ay, Señor, ¿será que tú sí me diste un nuevo nombre? ¿O es porque se ve bonito, pues? Y una vez en el grupo, sonó esta canción de Ya no soy un esclavo del temor, que da dice, abriste el mar para que yo camine y tu amor ahogó todo el temor. Entonces esto me pareció muy lindo porque fue como literal Dios abrió el mar o me abrió paso para que yo pudiera transitar. Y también yo siento que mi testimonio o mi vida antes era de mucho temor, de mucho miedo a hablar, de mucho miedo a ser yo, de mucho miedo a soñar, a tomar decisiones, y de verdad que este nuevo Mar que Él me hizo ahogó todo ese temor. Ya no soy esclava de ese miedo, de ese sinsentido o de esa tristeza profunda. De verdad, Él abrió paso a mí. Y ya yéndonos a la Biblia, como que leyendo los evangelios, tú ves que Jesús siempre está en el mar. Pues dice, y Jesús estaba al lado del mar. O Jesús caminó sobre el mar. Jesús y sus discípulos estaban en el mar. Entonces fue como que eso es lo que yo quiero. Yo ahora quiero estar siempre a los pies de Jesús, al lado de Jesús. Quiero que Jesús transite por este mar. Entonces también lo he como que transversalizaba todas mis oraciones, como Señor, calma las olas de este mar, sosiega este mar, toma el control. Entonces como que fue muy lindo darle ese significado a ese nombre y así siento que de verdad Jesús me hizo Mar. Ya me encanta. Yo amo esta historia, yo soy fan de esta historia. ¿Qué ibas a decir? No, pues lo que me decías de la nueva identidad, incluso en el ayuno de estos días que era como de la paternidad de Dios, hablaba como que cuando tú adoptas un hijo, el hijo pues está flaquito, está descuidado, está chiquito y tú le empiezas a dar comida y el niño se empieza como a ver más más compuestico, más brillante y así. Ajá. Y siento que así ha sido conmigo, como que yo siento que yo soy otra. Yo veo fotos mías antes y es como no me reconozco tanto físicamente como persona. Sí. Yo ahora puedo hablar de lo que me gusta, puedo poner límites, puedo saludar, que pues a mí me costaba incluso decir hola, pues puedo tener como esa autenticidad, fortalecer amistades, lo intento por lo menos ser como ese ejemplo de Jesús acá en la tierra, y ya yo no siento que tengo ese peso o esa máscara que cargo, yo siento que soy yo porque entendí cuál es mi identidad y que mi identidad está en Cristo. Y a mí me encanta escucharla acerca de la nueva identidad, porque yo creo que todos los que conocimos a Dios tenemos una nueva identidad. O sea, cuando yo hablaba con Saris, que ella compartió su testimonio acá en el podcast del matrimonio, ella me decía, ¿o quieres que cuente la historia de cuando Jesús me cambió
cambió la identidad. Yo también tengo una historia de que Jesús me cambió la identidad. O sea, él nos dice, el mundo o tu crianza o lo que te pasó te dio este nombre, te dijo que eras esto, pero yo te doy este nombre, yo te doy esta nueva identidad, yo te doy estos nuevos sueños. Y me parece muy lindo porque es como hacer consciente también a los que nos están escuchando que Dios también puede hacer esto por ustedes. Y si tú sientes que todavía no conoces esa nueva identidad o ese nuevo nombre que quiere darte Dios, me encantaría que le preguntes en oración, porque he sido testigo escuchando historia tras historia de que Él lo hace de maneras diferentes, como les decía al principio del episodio, a cada uno, porque conoce nuestros corazones y sabe cómo ir formando esa nueva identidad en cada uno. Entonces te agradezco mucho, Mar, por venir, por compartir tu historia. Coméntenos abajo qué fue lo que más se le quedó. Yo tengo como mis frases favoritas de este episodio y me encantaría que nos dijeras cómo sales en Instagram y en TikTok. Bueno, en redes algo como _Ramírez Mar. Ok. Ya hizo, gracias por la invitación. Como te dije al principio, es un honor. Para mí también. Me encanta, me siento muy identificada contigo y con la manera en que ves a Dios, que también te lo dije. Que incluso para las amistades es importante lo de que no crean solo en Dios, sino en lo mismo que tú crees de Dios. Bueno, y que Dios los bendiga. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.